primero, no lo veo. Mandando artículos de Mackenzie en donde hablaba, entonces empezamos, y como tengo también hijos que permanentemente están actualizándose, o sea, hijos que están en la universidad, me surgió la necesidad de escribir y de reflexionar, o sea que este artículo va a ser justamente para que luego generemos un intercambio como docentes. Bueno, lo primero que les voy a presentar es que es el chat GPT, un modelo de lenguaje que permite a las personas interactuar con una computadora de forma natural y conversacional, por eso es chat. Ahí están las siglas, transformador generativo preentrenado, y es el nombre que recibe una familia de modelos de lenguaje natural desarrollados por la inteligencia artificial abierta. Y si nosotros les preguntamos al mismo ChatGPT qué es él, qué es este sistema o qué es este entrenamiento, tiene una definición bastante ambiciosa. Ustedes miren ahí, dice, es una implementación de inteligencia artificial basada en el modelo de lenguaje GPT-3 desarrollado por OpenAI. Es un modelo de lenguaje avanzado y potente que permite mantener conversaciones interactivas y coherentes con los usuarios. Con una amplia comprensión del lenguaje natural, ChatGPT puede responder preguntas, brindar información y ofrecer asistencia en una variedad de temas. Es una herramienta versátil que ha demostrado ser útil en diversas aplicaciones como asistencia en tareas de tutoría y soporte al cliente. Sin embargo, es importante considerar que al igual que otros modelos de lenguaje puede tener limitaciones y sesgos que deben ser abordados con precaución. Usos en el campo de la educación superior. Los usos son variados. Tenemos tutorías y apoyo al estudiante. ChatGPT puede ofrecer tutoría personalizada y respuestas a preguntas frecuentes, lo que proporciona a los estudiantes una asistencia adicional. Generación de contenido educativo. El modelo puede generar materiales de estudio, ejercicios, problemas prácticos, lo que beneficia al docente en la preparación de las clases y brinda a los estudiantes recursos adicionales de aprendizaje. Evaluación y retroalimentación. ChatGPT puede evaluar respuestas a los estudiantes y proporcionar retroalimentación automatizada, agilizando el proceso de revisión y ofreciendo una retroalimentación rápida y consistente. Asistencia en investigación y redacción académica. Esta es una de las más importantes y hay que ser bastante cuidadoso. El modelo de lenguaje puede ayudar a los estudiantes en la búsqueda de fuentes relevantes, resumir artículos científicos y proporcionar sugerencias para mejorar la calidad de los trabajos académicos. Simulación y escenarios virtuales. ChatGPT también puede integrar en simulación, en entornos virtuales, brindando a los estudiantes una experiencia interactiva y práctica de ciertas enseñanzas. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo mejora la enseñanza de la administración financiera? Entonces, a partir de lo que se puede hacer en educación superior, me surge la necesidad de aplicarlo a la disciplina nuestra. Bueno, acá pueden plantear preguntas específicas como temas de valoración de activos, análisis de inversiones, presupuesto, gestión de riesgo, y el modelo proporciona respuestas precisas y cálculos complejos. Puede actuar en el análisis de datos y toma de decisiones. Puede asistir a los estudiantes en el procesamiento de grandes conjuntos de datos, identificando tendencias, realizando proyecciones y evaluando diferentes escenarios. Acceso a información actualizada. El chat GPT se alimenta de una gran cantidad de datos, lo que permite estar actualizado con las últimas tendencias y desarrollos en el campo de la administración financiera. ChatGPT permite una experiencia de aprendizaje más interactiva y personalizada. Los estudiantes pueden realizar preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas adaptadas a su nivel de conocimiento y contexto específico. Entonces, como para probar en el campo, yo he planteado, he probado con dos ejemplos. Estos dos ejemplos están en el paper, o sea, en el material que después se les va a quedar en la página de SADAF, y los resultados son increíbles. En el caso del análisis financiero, cuando
los estudiantes, o sea, cuando se le da la tarea al estudiante de hacer el análisis, por lo general los hago hacer el análisis financiero con un estado de financiero real bajado de la bolsa. ¿Qué sucede cuando uno le da ese material? Porque, bueno, empiezan a una tarea bastante ardua de seleccionar los datos, y sobre todo porque está en PDF, entonces pasar todos los datos a Excel para que recién puedan hacer el análisis financiero completo. Bueno, ¿qué se les da a los estudiantes? Se les da el balance y cuando ellos hacen el traspaso a Excel, toda la planilla esa de Excel, hay que saber también los prompts. O sea, no es preguntar como se pregunta en Google. Nosotros preguntamos, ¿qué es tal cosa? ¿Cómo se hace tal cosa? No, esto tiene una pregunta guiada, estructurada, precisa, de manera que cuando uno ingresa el dato, la generación que proporciona el chat es acorde a lo que uno le va preguntando al prompt, sería. Entonces es como que hay que primero aprender a preguntar para obtener la respuesta que uno quiere obtener. Y en esa respuesta es muy preciso, muy avanzado, es impresionante los resultados que arroja y compara lo que hicieron manualmente o lo que hicieron con la tabla de Excel con los resultados que arroja el sistema y aparte las conclusiones que son un poquito más ricas, con un lenguaje mucho más técnico, más preciso. ¿Y qué hace? Ayuda al estudiante a que se enriquezca, que empieza a generársele un debate, a que no solamente se circunscriba a lo que dice el ratio en números, sino que interprete y vea a qué profundidad puede llegar. Entonces, que muchas veces como docente nosotros, por el tiempo, es eso un poco, la tutoría o la guía que podemos hacer es complicada. Entonces, nos limitamos a entregarle la información, a que hagan el pensamiento crítico, pero es necesario que sean creativos. Y cuando nosotros queremos que sea creativo, esto nos ayuda, porque ellos van a hacer su propio trabajo de acuerdo a lo que nosotros vimos y a la lectura del material, y a su vez van a comparar cómo sería en un término mucho más profesional, o sea, mucho más elevado, verse y con saberlo preguntar. Entonces, a nosotros nos sirve como guía, como tutor, ¿sí? Bueno, ahí después ustedes les queda pendiente, porque no quise traerle las pantallas, ni quise hacerlo en línea, porque tiene una velocidad impresionante. No sé, después preguntamos quiénes lo utilizan. Pero ahí les va a mostrar cómo los resultados que va dando, e incluso cuando uno tiene dudas de lo que está o quiere que complete ese análisis, le sigue preguntando y se completa y se hace impresionante. O sea, puede obtener todo. Bueno, ahí les dije, profesor, es lo mismo que les estuve contando, y un estudio de caso. El estudio de caso es un estudio con información macroeconómica. Por ejemplo, el que les coloqué ahí en el paper es el proporciona variables de la economía y pide un informe sobre el impacto de esta variable en el modelo, en el caso del KPM y la tasa de inflación. O sea, en el momento que yo lo hice, la inflación estaba en 118. Bueno, en mayo. Pero es impresionante cómo versa después la respuesta, en donde dice que la tasa de libre de riesgo tiene que ser ajustada por inflación. ¿Mm? Pero con sus términos y proporciona también mucha información complementaria que le permite al estudiante seguir indagando. Entonces seguimos preguntando. Ojalá que nos dijera qué podemos hacer en Argentina. Bueno, eso también se me ocurrió cuando introduje los datos, sobre todo de inflación, y cuando uno está creando, por ejemplo, ¿cuál es el costo de capital que tenemos que usar en Argentina? Entonces, un poco eso es como para decirle a los estudiantes, la teoría es esta, la práctica y la realidad es esta otra. Entonces, más o menos como para ubicarlos
y presentarle cuál es la verdadera realidad, de la teoría a la práctica. Vamos con siguiente. Las ventajas de desafío. Bueno, tiene una serie de ventajas como las que ya le estaba mencionando, que es la personalización y el control. Es herramienta personalizada que permite a estudiantes interacción y autonomía en el proceso de estudio. Les permite la retención de información. Es una herramienta interactiva que permite a los estudiantes aprender de una manera más efectiva y dinámica, los entusiasma, y es flexible. Permite acceder y utilizar herramientas desde un celular, porque está también la aplicación en el celu, y desde una computadora personal o de escritorio. ¿Cuáles son los retos y limitaciones? Si bien es impresionante, todavía hay algunos retos y limitaciones que deben abordarse para su uso en la enseñanza de la administración financiera. La primera es la calidad y veracidad de la información, eso hay que tener cuidado. Por eso mi consejo es enseñarles con lo tradicional y después sumergirlos en la inteligencia artificial. Pueden generar respuestas que suenan coherentes, pero no son precisas y a veces se equivocan. Y los sesgos y discriminación. Los modelos de lenguaje se entrenan en grandes conjuntos de datos que pueden contener sesgos inherentes presentes en la información proporcionada. Ahora, ¿qué dice la UNESCO? Como nosotros como docentes o actores del sistema educativo tenemos que ser muy cuidadosos en la utilización y esperar que las universidades dictaminen o reglamenten la utilización. Hay algunas universidades internacionales que están avanzando, en el caso de México es una, pero en el caso de Argentina todavía se está hablando. Les leo lo que dice la UNESCO y de la cual surgen algunas conclusiones. En su guía de inicio rápido, que es la de ahora, del 2023, concluye que utilizando de forma ética y teniendo en cuenta, la palabra ética es lo primero que se menciona, y teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar capacidades individuales e institucionales, ChatGPT podría ayudar a las instituciones de educación superior a ofrecer a las y los estudiantes una experiencia de aprendizaje más personalizada y relevante, hacer más eficientes los procesos administrativos y avanzar en la investigación con el compromiso con la comunidad. O sea, le da facultades para utilización tanto en la enseñanza universitaria como en los procesos administrativos de una institución para agilizar los procesos administrativos y también para la investigación. Pero en las conclusiones hay que decir que es una herramienta muy potente, valiosa en la enseñanza, proporciona a los estudiantes acceso a la información actualizada, capacidad de resolver problemas, conflictos y análisis de datos. Para una aplicación efectiva en el aula es recomendable seguir las directrices éticas y claras de la UNESCO, y en cuanto a la utilización por parte de las instituciones de educación superior. Y vuelvo a repetir la palabra ética, o sea que hay que ser cuidadoso en la forma de la utilización. Es importante tener en cuenta también algo que sigue existiendo, que es la brecha digital, que puede limitar el acceso a estas herramientas en el aula, donde existe desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien es cierto, la pandemia incluso ahora podemos hacer videoconferencias, sigue existiendo la diferencia y la desigualdad en cuanto al acceso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en las universidades públicas. Todavía no logramos, digamos, aprovechar todo lo que aprendimos, porque por lo menos en estas instancias y en el caso particular, hablo por el caso particular de la universidad de la provincia, que es una universidad nacional, todavía carecemos del acceso al Wi-Fi en aula para poder acceder a la información en línea. Y eso un poco nos retrasa acerca de lo que hacíamos en pandemia, porque al estar conectados
podíamos acceder directamente a los mercados para poder mostrarles toda la evolución de lo que son los mercados y también para interactuar con todo con todas las herramientas didácticas que existen a nivel de tecnología y de preparación de materiales didácticos. Bueno, ¿estamos bien con la hora? Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días, Antonia. Un Buenos días. gusto. Muy buena la exposición y el trabajo. Te quería hacer una consulta. Eh, ¿Esta herramienta ustedes la utilizan en el aula o simplemente es un análisis que realizaron sobre algunas cuestiones de financiero a ver cómo respondía? No, las recomendaciones de UNESCO salieron en forma posterior a la utilización en aulas, así que no. No, o sea, se hizo el análisis, se utilizaron los recursos el análisis tradicional y en base a eso nos sorprendimos después por las respuestas y por la forma en que genera todo el conocimiento. ¿Pero ustedes ven viable la aplicación en el aula mientras están desarrollando la clase, el trabajo? Estudiantes nos plantearon la necesidad de utilización. Y contándonos que también surgían errores. O sea, no, les quería contar también que esta presentación es realizada con inteligencia. Esa herramienta se llama Gamma. Bueno, no sé si la conocen. ¿Alguien la conoce? Bueno, ¿qué hace? Es impresionante. ¿Por qué? Porque genera imágenes, busca las imágenes. Yo tuve tiempo por toda la organización, es muy motivadora. Uno la empieza a armar y le empieza a sugerir, cambiamos el texto, lo generamos, lo regeneramos, y cuando le pones regenerar, te hace un análisis de lo que vos estás escribiendo. Entonces te entras a asombrar de la forma, y bueno, pero en el caso, a mí no me gustaba cómo aparecían algunas cosas y te permite ir cambiando. Y generar imágenes con inteligencia también, o sea, te volvés. En mi caso yo no estudié multimedia, ni tampoco para hacer unas presentaciones, ni mucho que se le parezca. Incluso esto puede ser interactivo cuando yo lo presente, le coloco los links para ir directamente y mostrar el video ahí en la presentación. Listo, no me dejen hablar porque si no termino. No, pues sí, ¿verdad? Es docente. Sí, nosotros lo usamos, lo he usado en el aula. El tema es que yo lo uso para mostrarles que no termina siendo confiable del todo. Claro. Porque, por ejemplo, lugar, la aplicación se supone que va aprendiendo y dice esto está bien, esto está mal. Y yo no quiero hacerlo, yo quiero seguir enseñando otros temas. Pero el tema es que para evaluar un proyecto de inversión, nosotros analizamos el incremental, consideramos costos, por ejemplo, y cuestiones de ese estilo, no tienen en cuenta. O sea, ejercicio de la guía, si ponemos a ChatGPT y tira muchos errores. Tira cosas muy buenas porque nos arma. Yo pensé que me iba a coger el resultado. No, hace todo el desarrollo. El costo, te dan dibujo de fondos en se muy bien, pero tendría que mejorarse. Entonces lo usamos para que los chicos pongan y detecten cuáles serían los errores que hay ahí. Estaría realizando de inteligencia artificial. Sí, y la parte práctica, no sé, que lo hagan, pero que en realidad ellos critiquen lo que está haciendo. Pensemos que ChatGPT es esencialmente para lenguaje. Sí, hay herramientas de muchos tipos para imagen y demás. Entonces,
siguiendo con, antes que me olvide, el profesor tiene otra aplicación cuando nosotros encargamos un trabajo, sobre todo en los trabajos de posgrado. Y si no hay plagio o es generado por esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profe o el docente? Pasarlo en esa otra contra aplicación y dice directamente si es generado por ChatGPT. O sea, nosotros tenemos herramientas para controlar si el estudiante directamente lo generó en una investigación, incluso lo que mandó Ricardo al principio de año, que él fue el pionero inspirador, Ricardo Foner. Y ahí justamente decía de o sea, se hacen las investigaciones y bueno, pero tenés la otra contraaplicación en donde vos ves que sí lo hizo con ChatGPT. O sea, tenés por dónde, digamos, correrlo al estudiante para no simplificarlo, para no... El estudiante busca siempre atajos. ¿Listo? Justamente mi comentario va a ser con respecto a eso, que los estudiantes últimamente están buscando atajos. Y el tema que vos comentabas de aprender a hacer las preguntas, porque da muchos errores el sistema. Yo tuve una experiencia personal, quise aplicarlo en matemática financiera, puse el concepto de costo capitalizado y me sacó el concepto del CPM, KPM. Y por el otro lado, creo de que si estamos nosotros formando profesionales, no tenemos que olvidarnos la construcción de los conocimientos. Yo me animaría a reemplazar el libro de César Ramos con este sistema, el chat de GPT. O sea, que los alumnos vayan, lean la bibliografía, lo analicen, lo procesen, y si tienen dudas, bueno, tratar de poner un ámbito de discusión de ideas para construir el conocimiento. Justamente por lo que decía, este sistema lo que hace es acortar los tiempos de los alumnos que todos quieren ya. Y puede ser que no los ayude a generar ese proceso de construcción de los conocimientos y lo alejen de la lectura de la bibliografía de profesionales especializados en el tema. Sí podría ser, sí lo podríamos aplicar, me parece a mí, como vos lo planteaste, para alguna actividad práctica, nada más. Para alguna actividad práctica diferente a lo que nosotros le proponemos a los alumnos. Pero tenemos que tener mucho cuidado por ahora como está, porque esto, como el chat va generando las respuestas en función a algoritmos, ¿no es cierto?, que se van generando de las pruebas, de las hipótesis de errores que nosotros decimos que tiene. Entonces me parece que tendríamos que tener mucho cuidado y ser cautos en cómo le vamos a publicar. Hay que pensar. Y todo depende también de la cantidad de alumnos. A mí me toca trabajar en universidad corriente con 18 y universidad pública en resistencia más de 50. Entonces, son diferentes los escenarios, digamos. Así que podemos tener, no descartarlo, pero sí mucho cuidado con su aplicación. Creo que no nos va a reemplazar por el sencillo razón de que en 1970 salió la calculadora y la matemática siguió, no pasó nada, seguimos, la matemática sigue existiendo. O sea, es como un complemento, como una herramienta. Ojalá que suceda lo mismo con esto. Bueno, después les puedo pasar a otra aplicación. Listo, no pregunten nada. La que desclasifica, All Text Classifies. All Text, bueno, después te lo paso en inglés, te la clasifies. Bueno, muchas gracias. Big también. Big. A ver, te digo. Acá la tengo. All Text Tenés razón, Classifier tenés razón. Queda como el... y el Bing. Bing. El Bing de Microsoft. Bueno, muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor.